A las personas que estáis aquí, agradeceros vuestra amable presencia, y a las personas que nos ven online, que ya casi estamos acostumbrados a estos sistemas que a todos nos ha tocado, y en este año y pico ya que llevamos con esta dichosa pandemia, pues nos hemos acostumbrado a vernos por las pantallas. Bueno, estamos ya en primavera de verdad, y esperemos que la evolución sanitaria de todo y las dichosas vacunas, que parece ser que ahora sí que están llegando y que las tenemos de verdad, y que algunos ya hemos pasado por el pinchacito y otros iréis pasando paulatinamente, pues que veamos un poco el horizonte más despejado y veamos la luz al final del túnel, que ya vale casi 14, 15 meses de esta dichosa situación. Bien. Pues como decía, buenos días. Quería agradecer en primer lugar a Plaza 14, al Grupo Plaza 14, que amablemente, como patrocinador de Mi Aragón y como promotor de referencia en esta ciudad, nos cede sus magníficas instalaciones. Hoy no nos puede acompañar por problemas de agenda, problemas de un viaje, Fernando Montón, el director gerente del Grupo Plaza 14, que siempre nos da unas visiones del mercado de obra nueva, pero por contra tenemos la suerte de contar, aparte de Luis Fabra, director del Grupo Gamerin, con Jesús Aguirre de Ibercaja, que luego le daré la palabra y nos ilustrará sobre el tema hipotecario, financiero, etcétera, desde el punto de vista de las instituciones financieras y de nuestra institución, vamos a decir, nuestra en el sentido de aragonesa y con gran presencia en nuestra comunidad, como es Ibercaja. Bueno, después de esta pequeña presentación e introducción, yo daros 4 pinceladas del tema de cómo vemos la vivienda y cómo vemos el mercado en la actualidad. Y el mercado, pese a que llevamos unos meses, pues año y pico ya, pero estos últimos meses han sido durísimos por la incidencia de la pandemia, el mercado de vivienda casi sorpresivamente se está comportando bastante bien. Todos los meses hablamos con Luis y tenemos alguna comida, alguna reunión, y me dice: Fernando, que la cosa va bien, que la cosa va bien. Yo hay veces que casi me da miedo hablar con él, porque digo, a ver cuándo va a venir unos resultados malos. Pero bueno, afortunadamente, ya digo, yo no voy a entrar en cifras y en datos, porque esto mejor que Luis no lo hace nadie, y relaciona unos datos con otros que muchas veces a los que somos más profanos en estas materias, pues nos quedamos con 3 o 4 datos, pero Luis los interrelaciona y vamos a decir, y le saca el jugo que realmente hay que sacarlo, como gran conocedor de la estadística inmobiliaria. Bueno, pues como decíamos, yo recuerdo cuando hace un año y pico, en marzo o en abril, nos llamaban de medios de comunicación: oye, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser peor esto que la crisis del 2008? ¿Dónde vamos a llegar? En fin, bueno, pues afortunadamente algunos fuimos optimistas en aquel momento, y dijimos que no tenía que ver nada esa crisis con la actual. Y realmente pues vemos que el tiempo nos está dando la razón un poco a ese optimismo moderado, y casi más que un optimismo real, era un deseo, un desideratum el que teníamos, ¿no? Porque pintaban bastos, y de hecho llevamos un año y pico pintando bastos. Pero había una serie de circunstancias que se está viendo que en el mercado inmobiliario han sido positivas. Y es, en cuanto a obra nueva, que todos los trimestres nos ilustra Fernando Montón muy bien, pero que todos somos un poco conocedores de lo que está pasando. Seguimos con promociones que prácticamente están vendidas, si no en su totalidad, en un 60, un 70, un 80% antes de empezar, con lo cual, pues prácticamente la obra nueva no tenemos stock de viviendas, seguimos sin stock de vivienda, proyecto que sale al mercado, proyecto que está, como digo, precomercializado, y luego veremos con datos más concretos que esto sigue siendo así. Y en cuanto a la vivienda segunda mano, la vivienda usada, pues vemos que sigue habiendo transmisiones, que yo no me fijo si algo he aprendido con Luis y su equipo durante muchos años ya que llevamos
trabajando en estos temas es no coger un dato concreto de un trimestre, incluso ni de un año, sino ver un poco las tendencias que tanto nombra Luis, y las tendencias realmente, independientemente que dice ha bajado un 2, ha subido un 3, hay que ver las tendencias de varios años, y este año tan particular, pues estamos, yo creo que surfeando las olas con bastante destreza. Y antes comentábamos de la presentación que yo creo que influye también mucho que en nuestra comunidad los años 2016, 17, 18, que en otras comunidades volvió a subir muchísimo el precio de la vivienda, incluso se puso casi en comunidades como Madrid al precio de antes de la crisis del 2008. Aquí fuimos bastante más moderados, quizá empezó la crisis un poco más tarde y todavía tenemos unos precios razonables y relativamente asequibles en nuestra comunidad. Todo eso ayuda a que, como digo, vayamos surfeando esta tempestad, ¿no? También es importante reseñar que otra tendencia que llevamos viendo varios trimestres es un poco las preferencias de mercado, no solo por nuestra experiencia propia, sino porque lo hablamos con bastantes colegas, que las personas cada vez le dan más importancia a la superficie de la vivienda y a las características de la vivienda, incluso por encima de la ubicación, cuando siempre vamos a decir que la característica principal cuando se adquiría una vivienda era la ubicación. Y ahora estamos viendo que mucho comprador pues prefiere sacrificar un poco en ubicación a cambio pues de tener esa vivienda más amplia, esa vivienda con terrazas, esa vivienda con zonas verdes, con zonas comunes, o esa vivienda moderna con vamos a decir, con buenos aislamientos, con buenas terminaciones. Quizá en esto la pandemia pues ha acelerado un poquitín estos gustos del mercado, ¿no? Pero sí que vemos esa vivienda más grande. Estamos viendo que el aumento de vivienda de mayor tamaño, como digo muchas veces, sobrepasando el gusto de la ubicación exactamente, sino que sacrificamos por ahí el tema, ¿no? Y aunque, como digo, luego Luis nos ilustrará con datos más concretos, yo las 4 o 5 características fundamentales que me enseña de ver cómo vamos, pues seguimos teniendo pues prácticamente una financiación hipotecaria sobre un 70-75% de las viviendas, sigue habiendo un 20 un 25% de las viviendas que se pagan al contado, lo cual es bueno también para el mercado, demostrar que hay personas que invierten sus ahorros y la vivienda como un valor de inversión pues por rentabilidad, por precio, por como queramos decirlo. Vemos que el esfuerzo de cuota hipotecaria sigue siendo razonable y luego nos lo explicará el amigo de Ibercaja con más detalle también. Bueno, en definitiva, parece que estamos ante un momento difícil, que no sabemos cómo va a evolucionar el mercado de empleo, el mercado económico en general, pero bueno, mi opinión es que vamos atravesando esta pequeña jungla o esta gran jungla con cierta destreza y con cierto optimismo. Y esto es un poquito lo más destacable que yo veo. Vamos a tener cierta tranquilidad, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y vamos a tener un poco de optimismo. Paso la palabra a Jesús Agres. Jorge. Perdona, Jorge. Es jefe de la unidad de riesgo de crédito promotor de Ibercaja y nos va a analizar el tema desde un punto de vista de entidad financiera, que como sabemos es importantísimo para la adquisición de vivienda. Jorge, buenos días y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización y bueno, ya como dice Fernando, la verdad que así como titular, deciros que yo creo que el mercado hipotecario que tenemos hoy por hoy es muy sano y muy activo. Yo siempre digo, cuando vamos a reuniones tanto con clientes como con profesionales, que este sector, el sector hipotecario o el inmobiliario, que van unidos, si lo cuidamos entre todos, estamos viendo que en una crisis como la que ha habido es un motor para la economía y bueno, la verdad que
que da empleo, da negocio y, bueno, al final hay que cuidarlo por todas las partes. Tenemos un sector súper profesionalizado, entidades financieras muy reguladas y muy exigentes y, bueno, y clientes con una capacidad de ahorro, como ha dicho Fernando, en máximos históricos. O sea, la verdad que, bueno, vamos entrando si queréis por ver algún dato. Tampoco, como va a estar disponible el informe en la web, vamos dando una serie de pinceladas y aunque ha habido un descenso interanual en el número de compraventas, como os decía, el mercado sigue muy activo y, como bien decía, ya apuntaba Fernando, el ratio de financiación está en el 76% de las compraventas. O sea, un dato muy importante, ¿vale? Entonces, decir que se va viendo la tendencia del crecimiento del crédito hipotecario concedido con un importe medio de hipoteca que es muy razonable, porque lo vamos a nivel nacional, se compara con otras comunidades. Aquí estamos en torno a 115.000 euros de hipoteca media, cuando en otras comunidades, como bien ha dicho Fernando aquí, porque los precios no han subido tantísimo o han estado más contenidos, pues bueno, seguimos en unos niveles muy razonables, ¿vale? Aquí vemos en la gráfica que se presenta ahora, ahí vemos la evolución del porcentaje de compraventa de vivienda con hipoteca y del importe medio, el comportamiento que están teniendo. En principio, lo que decimos, muy sano y muy saludable. O sea, al final estamos en niveles muy buenos. Aquí ahondar más en lo que venimos comentando, ¿no? En la evolución del endeudamiento por metro cuadrado. Aquí ya estamos viendo también lo que decía Fernando y lo que veremos luego. Se está yendo hacia una vivienda mucho más grande, que aunque vemos que el precio en valor absoluto a lo mejor ha crecido, pero claro, al compararlo por metro cuadrado, estamos viendo que ese endeudamiento desciende. Vemos el bajo apalancamiento, ¿no? Y bueno, ahondar en el tema de la aportación de recursos propios. Nosotros en Ibercaja tenemos un dato muy curioso, porque yo me dedico más a la obra nueva, a la financiación de obra nueva, en el tránsito entre la hipoteca constituida que pide el promotor por la unidad que va a desarrollar y el traslado a esa hipoteca al subrogado. ¿Vale? Estamos en unos ratios de subrogación buenos, pero la hipoteca media constituida está en torno a 187.000 euros y la de constitución del promotor, y sin embargo al trasladarla al comprador final estamos hablando de 125.000, 120.000. O sea, que hay una aportación de recursos propios fortísima, aparte de las cancelaciones totales de recursos propios que están en torno a esos niveles. ¿Vale? O sea, que eso te demuestra que hay una fortaleza importante en el hipotecado. Seguimos un poco viendo la evolución del endeudamiento por vivienda, y aquí lo que vemos es que sí que ha habido un descenso del 4,98, un bajo crecimiento interanual, por lo mismo, por el tema de la utilización de recursos propios, ¿no? Entonces, si queréis, vamos. Es un dato, a mí este dato me gusta, ¿no? como banco, ¿no? Es verdad que no es lo que dice el regulador exactamente, que es el 80%, pero bueno, al final sí que es verdad que estamos viendo que en los 114.000 euros de endeudamiento por vivienda contra el valor de la vivienda estamos en torno al 84% de estabilidad en el loan to value, que bueno, ya nos acercamos pues casi a mínimo, ¿no? Estamos viendo que está muy bien, los tipos de interés. La estrella. Esto es la estrella, tipos de interés. Yo creo que esto es, si tuviéramos que lanzar un titular, es buen momento para hipotecarse, porque estamos cerca de mínimos. Aunque no lo necesites. Aunque no lo necesites, correcto, efectivamente. Aquí es enlace patrocinado, ¿no? Bueno, pues al final la tendencia que se está viendo, sobre todo que sería impensable hace unos años, el tipo fijo. O sea, el tipo fijo, yo creo que podemos decir que va siendo estrella, ¿no? Estamos hablando del 250 fijo, a una media, creo que ponía, de 24 años, 23, 24 años de hipoteca, aunque luego la realidad es que las hipotecas se terminan cancelando, una media de 15, pero estamos viendo que el 250 es un tipo muy, vamos, extraordinario. A tipo variable estamos en el 204, o sea, muy buenos tipos. Sí. Bueno, aquí vemos la gráfica de comparativa, ¿vale? Con lo que os decía, que ha habido un ligero ascenso, pero bueno, estamos en mínimos, ¿vale? Y bueno, y se va viendo un poco que eso también es un dato importantísimo, o sea, el estrechamiento que está viendo entre el tipo variable y el tipo fijo, que eso yo no lo he conocido, casi lo he visto en los libros de historia, casi pero en las películas. ¿Vale?
Venga, la tipología de tipo, lo que decíamos, seguimos viendo, aquí esta gráfica también es significativa, ¿no? Cómo ha confluido con lo que decíamos. Y ya se ha cruzado, o sea, confluye y se cruza, ¿no? Pues al final estamos viendo que el 70% a tipo fijo y el 29,77% a tipo variable. O sea que, bueno. Como aquí la evolución de la duración de los nuevos créditos hipotecarios sí que es verdad que hay una estabilidad, aquí se va viendo una estabilidad, estamos en 23-24 años, bueno, aquí puede haber un margen de mejora, pero no está mal. O sea, una hipoteca a 25 años, que es como se constituye habitualmente, prácticamente todas las subrogaciones, por trasladarlo a la realidad y a lo que yo veo prácticamente día a día, estamos en hipotecas a 25 años constituidas que se cancelan en no más de 10-15 años. Cosa que te da otro dato muy importante de salud del mercado hipotecario. Bueno, y ahora aquí ya empezamos a ver comparaciones de Aragón a nivel nacional. Yo sí que veo promociones a nivel nacional y veo las cuotas y los sacrificios que tiene que hacer el hipotecado a nivel nacional. Bueno, y aquí lo vemos en una gráfica perfectamente. Somos unos privilegiados, entre comillas, porque al final estamos hablando de una cuantía de 520 euros, ¿no? Que ha habido un ligero descenso del 2,13, pero vamos, estamos en unos ratios de accesibilidad a la vivienda impresionantes. Se está produciendo un efecto que antes hablaba Fernando de la ubicación, pero es que estamos viendo como en promociones de Zaragoza están comprando gente de Madrid, gente que se viene a vivir con esto del teletrabajo a Zaragoza. O sea, ya no es deslocalizarte que vivas dentro de Madrid en una buena ubicación o en otra ubicación, ¿no? Es que se vienen a Zaragoza por precio, por calidad de las viviendas y están utilizando a Zaragoza como lugar para vivir, que es curioso. ¿Vale? Entonces, bueno, y esto al final se traduce, que esto los bancos lo miramos muchísimo con lupa, ¿no? El famoso no supera el 35%, pues bueno, en Aragón, lo que decimos, estamos en el 28,74, con un ligero descenso y una variación interanual del 2,25. Volvemos a ver la gráfica comparativa y vemos que también estamos mucho mejor que la media, con lo que nos refuerza más en el argumento, ¿no? De que el mercado hipotecario hoy por hoy es muy sano. Porque esto es lo que en su día nos llevó a problemas cuando pasábamos esos ratios de endeudamiento y tuvimos bueno, y al final, un poco por resumen, dices, ¿dónde puede acabar una hipoteca mal constituida, mal concedida, ¿no? Que es lo que no queremos ningún banco? Pues bueno, vamos viendo que realmente aquí en Aragón estamos en mínimos también. Estamos hablando que una gráfica y una estadística que se saca aquí en el informe, que está muy bien, es las certificaciones de vivienda para ejecución hipotecaria. Estamos trimestralmente 138, está muy bien. Nosotros como dato en la entidad os podemos decir que después de toda la que ha caído en esta pandemia, que ha sido muy fuerte, nos da una tranquilidad absoluta que la calidad hipotecaria de la cartera de la entidad, porque las moratorias que se han pedido en el banco han sido mínimas a nivel nacional. O sea, y en esas moratorias se ha cumplido prácticamente con el 100% de las mismas. Por lo que eso es un dato, vamos, significativo. Estamos hablando también de la distribución de certificaciones hipotecarias en 91% nacionales, el 8% extranjeros, y sí que el dato de daciones en pago, vemos que ha habido 16 daciones en pago en el trimestre, vamos, prácticamente ínfimo, y sí que 100% personas físicas, y la distribución aquí, el dato, sí que hay un peso importante de extranjeros, ¿no? Pero vamos, en principio, yo como resumen, por dejarle la palabra a Luis, que va a entrar en el magro de la presentación, es que el mercado hipotecario es súper sano, que estamos en mínimos históricos y que, como bien decía Luis en el titular, que aunque no necesites financiación, casi te dan ganas de pedirla, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Le doy paso a Luis Fabra para que haga la presentación del mercado inmobiliario. Muchas gracias, Jorge. Es un placer contar con tu presencia. Me ahorras una parte de la presentación y además constatar que la sintonía es absoluta entre lo que normalmente comento con lo que tú ratificas y constatas desde la experiencia mucho más intensa de vivirlo día a día en la actividad de una gran entidad financiera como es Ibercaja. Pues la verdad es que nos permite tener a los seguidores de los informes una visión bastante más completa de la realidad
hipotecaria, ¿no? Realidad hipotecaria que yo siempre he entendido que es intrínseca al mercado inmobiliario. No se verá un informe mío en el que no haya una descripción del mercado inmobiliario y mercado hipotecario. Desde que 2003 me fichan del Colegio de Registrados de España para diseñar una estadística, en todo momento me planteé que la información tenía que estar siempre en paralelo, que no podíamos ver uno sin el otro. Siempre pongo el símil, ¿no? Que el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo que es el mercado inmobiliario, no se mueve si no tiene ese dinamismo, ¿no? Del mercado hipotecario, ¿no? Por tanto, resulta fundamental el contar con esta visión y especialmente explicada por la gran entidad financiera que tenemos en Aragón, que es Ibercaja, ¿no? Bien, antes de entrar al desglose de resultados, como siempre, quiero dar las gracias a los patrocinadores, es decir, a todos aquellos que hacen posible que cada trimestre, ya no solo los que seguimos el mercado inmobiliario, sino la sociedad aragonesa en general tenga esta información, sin la cual pues tendríamos una opacidad de no tener toda esta información, ¿no? Que creo que es especialmente relevante, ¿no? Estoy haciendo referencia al Grupo Financiero Ibercaja, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, al Grupo Promotor Inmobiliario Plaza 14 y a 19 importantes agencias de nuestra comunidad autónoma que mes tras mes nos apoyan en todos los trabajos que estamos desarrollando a través del portal miaragón.es, de los informes y próximamente de una novedad importante que tendremos a través de una publicación en revista en papel que será difundida por todos los sitios que podamos de la geografía aragonesa en relación al mercado inmobiliario de Aragón. Bien, pues entrando ya a los datos del primer trimestre de 2021, he querido comenzar por algo que consideraremos un poco raro, ¿no? Bueno, una serie del coronavirus, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué traemos aquí una serie del coronavirus, ¿no? Y concretamente un dato, que es la incidencia a 2 semanas por cada 100.000 habitantes del nivel de contagios, ¿no? Porque nos vienen diciendo que todo lo marca el coronavirus, ¿no? Que en definitiva que la dinámica de lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra sociedad, pues viene marcado por ese coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ha pasado con ese dichoso coronavirus en el primer trimestre. Pues bueno, si vemos la línea roja, que es la que corresponde a Aragón, pues vemos que efectivamente a final de enero tuvimos una de estas oleadas, ¿no? Uno de estos picos, ¿no? Es decir, a nivel sanitario no fue un buen trimestre. Tuvimos pues un nivel de contagio más o menos importantes, inferior a la ola anterior, pero tuvo su impacto. ¿Y qué supone? Que tengamos un impacto, pues supone restricciones, como hemos tenido, ¿no? Restricciones de movilidad, restricciones de actividad económica de determinados sectores. Es decir, una mala noticia. Recuerdo que las previsiones de crecimiento económico para el 2021 eran importantes. Sin embargo, conforme llegó este impacto de esta ola, digo porque conviene recordar, enseguida olvidamos las cosas y cuando hablamos de un periodo hay que recordar, ¿no? Y entonces todos los organismos empezaron a hacer correcciones de esas previsiones, ¿no? Y eso afecta y lo que hace es tener una adecuada lectura de todo eso. Claro, ya como tenemos los datos actualizados hasta hoy, pues la dinámica parece que el siguiente trimestre no es tan grave, ¿no? Y por tanto el impacto es mucho mayor y por tanto las restricciones, pero el primer trimestre sí que tuvimos un impacto más o menos significativo, ¿no? ¿Qué supuso eso? Pues supuso muchas cosas, como he dicho, ¿no? Pero bueno, por sintetizar en un análisis macro rápido, ¿no? De 2 minutos, si tomamos el crecimiento económico, que es lo que tienen ustedes arriba a la izquierda, pues bueno, a nivel autonómico todavía no tenemos el cierre de 2020 y tenemos previsiones de 2021, pero bueno, vamos a traer esos datos, ¿no? El Instituto Aragonés de Estadística nos dice que 2020 previsiblemente cerremos con una caída del 7,4%. ¿No? Ya hemos cerrado, sí. En fecha hemos cerrado, pero el PIB entonces tarda bastante en consolidarse a nivel autonómico, ¿no? Bueno, pues un impacto económico importante, pero lo que ocurrió en 2021, que esa oleada de contagios dio lugar a una corrección de las expectativas. Yo seguí con detenimiento la presentación que hizo el Servicio de Estudios de Ibercaja, que tiene un excelente equipo de profesionales respecto a previsiones para Aragón de 2021, estimaron un crecimiento del 7,4%, es decir, que más o menos nos podemos situar como estábamos a finales de 2019, es decir, la reducción de 2020 va si se cumplen las previsiones, pero claro, 2021 es algo dinámico, es decir, se intensifican, igual que hay correcciones en el primer trimestre, puede haber correcciones al alza conforme avancemos el año en la medida que la cosa evolucione positivamente, ¿no? Pero bueno, la realidad fue esa, fue una corrección de las expectativas, ¿no? Si nos vamos al dato de empleo, pues ahí tenemos el primer trimestre, pues tuvimos una ligera mejora con respecto al cuarto de 2020, la tasa de paro en el 12,1%,
cerramos el 2020 con el 12,49. Bueno, pues es decir, íbamos bien, pero no tan bien como en principio cabía esperar. Recuerden que veníamos de niveles de menos del 10% en nuestra comunidad autónoma, por tanto, el coronavirus nos llevó esos 2 puntos y pico y parece que, bueno, vamos a recuperar en 2021, sí, pero no tan bien como iba, todo parecía que iba a evolucionar, ¿no? Entonces, iba un poco en la línea, ¿no?, de lo que estaba haciendo con el PIB, lógicamente, ¿no? Número de ocupados también en esa línea. Los salarios, bueno, los salarios tarda más el INE en publicar salarios, tenemos cierre del cuarto trimestre, pero bueno, los 2 últimos trimestres del 2020, perdón, fueron los mayores ajustes salariales de toda la serie histórica. Entonces, por ahí la cosa tampoco iba bien. Y si cogemos los datos de población, número de hogares que están en el informe, pues hemos crecido un poquito, fundamentalmente como consecuencia del crecimiento de la población extranjera, pero las cosas tampoco iban muy allá, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, progresa adecuadamente, ¿no?, que dicen en el colegio, pero no tan bien como en principio podíamos haber evolucionado como consecuencia de esa reactivación de los contagios en el comienzo del 2021, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, ¿qué ha pasado en el mercado inmobiliario, no? Pues lo que ha pasado es lo que vamos a ver a continuación, pero antes de ver lo que ha pasado, yo os animo a que cogáis los móviles, por favor, tanto los que estáis online como los que estáis presentes, hagáis una foto al QR que tenéis ahí presente y votéis. Votéis o nos deis rápidamente, ¿no?, un indicador de comportamiento de mercado, ¿no? Es decir, salen 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué cree que ha ocurrido con el número de compraventas en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior? Entonces, tenemos 5 opciones. Si creemos que hemos crecido más de un 15% en número de compraventas, si creemos que hemos crecido entre el 5 y el 15%, si nos hemos movido más o menos estable, es decir, el más menos 5%, si hemos caído con cierta intensidad entre el 5 y el 15%, o si hemos caído más del 15%, ¿vale? Entonces, podéis votar o clicar en el ámbito que considere oportuno. Eso es el número de compraventas. La segunda pregunta, que también podéis responder ya, por favor, hace referencia al precio. Y ahí lo que preguntamos es qué creemos que ha pasado en el primer trimestre con el precio. Si creemos que ha subido más de un 5%, si creemos que ha subido entre el 2 y el 5%, si se ha mostrado más o menos estable en el más menos 2%, si se ha reducido entre el 2 y el 5% o si se ha reducido más de un 5%. Tú, Alberto, también puedes votar, ¿eh? Bien, entonces vamos a ir dejando unos segundos para... no olvidéis abajo darle a enviar, ¿eh? Que hay un botoncito azul, creo recordar, de enviar, ¿vale? Y ahora enseguida veremos las respuestas. Antes de ver las respuestas, pues indicarles que en la presentación que realizamos lo hacemos en el ámbito de vivienda, ¿vale? En el informe hay información de vivienda, de garajes, de trasteros, de locales, de naves, pero la presentación del informe general lo focalizamos en vivienda. Luego, si seguimos la línea del trimestre pasado, haremos presentaciones específicas de locales, de naves, garajes, trasteros, y además recibirán informes específicos que ya están entregados y que irán recibiendo los patrocinadores de cada uno de estos sectores, ¿no? En lo que es el mercado de vivienda, nuestro análisis fundamental se centra en las compraventas, ¿bien? Es decir, en el mercado de acuerdo comprador-vendedor, ¿bien? Hacemos un pequeño desglose de variables que dentro de poco tendremos novedades porque estamos trabajando intensamente esa fuente, así como el stock de vivienda con los datos de censo. Pero de momento es compraventa el foco fundamental y luego algo de oferta que nos da la visión del oferente, el vendedor, desde el punto de vista de venta y de alquiler, ¿no? Pero el foco fundamental son compraventas. Bien. Vamos a ver los resultados, ¿no?, de cuál es la percepción de mercado, ¿no?, por parte de los profesionales del sector. Nos vamos aquí. Bueno, pues ya tenemos resultados. Vemos que el núcleo básico, un 44,4%, pues opina que hemos crecido entre el 5 y el 15%, que se ha equilibrado, estaban ahí de un 36,8%, crecimientos superiores al 15%, un 15,8%, y que se ha reducido entre un 5 y un 15%, el 5,3% de las respuestas, ¿no? Nadie piensa que hemos bajado más de un 15%. Por tanto, viendo estos resultados, nos estamos mostrando en el núcleo, digamos, moderadamente optimista, ¿no?, del mercado con respecto a la evolución en este trimestre, ¿no? Tenemos también aquí resultados de precios, lo veremos luego, comenzaremos con compraventas. Entonces, en compraventas la sensación de mercado es moderadamente optimista, ¿no? Podríamos resumirlo así. Bueno, pues vamos a ver si los resultados han coincidido o no. A ver cómo puedo mover esto para... aquí, presentación. Vale, lo muevo ahora para arriba, ¿vale?
y para que lo veamos bien. Vale, pues vamos a ver cuál ha sido el resultado, si hemos acertado o no. Bien, pues para ver estos resultados nos vamos como siempre a la coyuntura y luego veremos las tendencias, ¿no? La coyuntura es decir, el trimestre, ¿no? El dato puro, ¿no? Que ha ocurrido en Aragón en el trimestre, ¿no? de 2021. Bueno, se han registrado 3.514 compraventas, ¿vale? Que hemos hecho una V, ¿eh? Fíjense, el dato grueso en naranja es el número de compraventas, es decir, hemos seguido creciendo. Tuvimos aquí el suelo en 1941 compraventas y a partir de ahí pues fuimos creciendo. Recuperamos intensamente al siguiente trimestre que en el tercero 3.009, que hablamos de cierta euforia, ¿no? Después de ese confinamiento domiciliario. Pero claro, luego el cuarto seguimos creciendo, nos fuimos a 3.353 y luego el primero del 21 hemos seguido. Por tanto, la inercia es favorable, ¿no? Concretamente, con respecto al trimestre precedente, hemos crecido un 4,8%, ¿no? Pero el dato importante es, con respecto al primero de 2020, es decir, un trimestre prácticamente sin efecto coronavirus y que fue un buen trimestre, se han vendido más. Hemos registrado un 4,46% más de compraventas en el primer trimestre del 21 que en el primer trimestre del 20, ¿no? La inercia realmente es especialmente favorable, ¿no? Pero si vemos con más recorrido, y de hecho hoy estamos haciendo la presentación no sobre el típico PowerPoint y PDF, sino que estamos utilizando directamente una de las herramientas que trabaja nuestro equipo y están viendo in situ los resultados, que es Data Studio. Bueno, es que ha sido el segundo mejor trimestre desde 2010 y el tercer mejor trimestre desde 2007. O sea, únicamente tenemos por encima de este resultado de 3.514 compraventas las 3.578 del segundo trimestre del 18. Y aquí un pico que tuvimos en el año 2010, pero luego ya nos tenemos que ir hasta 2007, es decir, el tercer mejor resultado. Por tanto, la fortaleza del mercado yo podría catalogar incluso de sorprendente, ¿eh? El impacto que hemos tenido. Oye, no, es que puede ser entregas de obra nueva. No. Curiosamente, este trimestre, la obra nueva ha tenido una reducción, que es muy coyuntural, porque son acuerdos de compraventa previos, con lo cual siempre digo que la sensación del mercado nos la da mejor el mercado de vivienda usada, ¿no? Bueno, pues es que el que ha crecido es la vivienda usada, un 9,05 trimestral, un 7,84 más que el mismo trimestre del año pasado. Es decir, los resultados trimestrales han sido fantásticos, han sido extraordinarios. Es decir, que veamos con respecto al trimestre anterior, al de hace un año, o veamos toda la serie histórica desde los últimos 20 años, ¿no? Bien, si vamos a la tendencia, que siempre digo, bueno, esto es la coyuntura, es el trimestre, pero vamos a analizar los datos, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? En este trimestre, los resultados anuales son especialmente interesantes. ¿Por qué? Porque nos toman 12 años COVID frente a lo que hay detrás, que es no COVID. Es decir, nos confinaron en torno a mediados de marzo, pero bueno, los datos de registro más adecuados nos lo muestra ese dato anualizado, ¿no? Bueno, pues en esos 12 meses de impacto COVID, ¿dónde se ha situado el mercado? En 11.817 compraventas. Eso es mucho, es poco, vemos que está haciendo un determinado suelo. De hecho, ha crecido un poquito con respecto al trimestre anterior. Yo siempre digo, oye, las tendencias fundamentalmente, un profesional del sector tiene que seguir dos variables. Las tendencias del mercado de compraventas. La tasa de paro y el dato interanual de compraventas. Cuando el dato interanual tira hacia arriba, normalmente, con inercia, la cosa va hacia esa dimensión. Cuando no, cuando cae el interanual, el mercado cae. Hubo únicamente un momento en el que eso no ocurrió, que fue en 2010, que hubo un pequeño repunte, parecía que el mercado se iba a recuperar y luego volvió a caer, ¿no? Pero normalmente esa magnitud nos da una clara tendencia del mercado. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en Aragón en los últimos 12 meses? ¿Cuál ha sido el impacto? Aquí sí que tenemos la cuenta. Si cogemos el dato analizado, la tasa de variación interanual, este menos 11,08%, esa es la variación anual. O sea, los últimos 12 meses hemos registrado 11.000 y pico compraventas y ha supuesto una caída en el mercado inmobiliario aragonés del 11% con respecto a los 12 meses precedentes. Ojo, teniendo en cuenta que, bueno, ya llevamos bastantes trimestres, pero me habrán oído a mí que cuando estábamos ahí con los datos del cuarto trimestre, el 19, pues decíamos, bueno, el mercado parece que se está corrigiendo, mantiene niveles de actividad muy importantes, pero parece que ya no sigue creciendo a esas tasas del 10-15% anual que lo hacía del 14 al 18 y parte del 19, ¿no? Entonces, parecía que ya el recorrido de mejora era, bueno, pues si nosotros a esa previsible caída que ya teníamos para el 2020 le descontamos este 11,08%, tenemos el impacto COVID.
Y realmente caer un 11% en el contexto que hemos tenido que atravesar, yo creo pensar que el sector inmobiliario no ha salido para nada mal parado, sobre todo en comparación con muchísimos sectores económicos. Es decir, hemos conseguido sortear esta especial dificultad con notable solvencia, habiendo registrado una caída del 11%, pero sin duda yo creo que con muy buenos datos. Si vemos los datos de glosados de vivienda nueva usada, pues la usada ha caído un 12,50% con respecto al año precedente, pero veamos la serie. Es que estos datos de 11 y pico, es que hemos estado en torno a 7.500 compraventas. 2012, 2013. Que el máximo de los últimos 3 años, sí, fue 13.500, pero que en la situación actual hayamos descendido a cerca de 12.000, pues no es mal resultado. Y ojo, y me adelanto, ¿qué va a ocurrir el próximo trimestre? Pues hombre, el próximo trimestre dejamos atrás ese agujero. O sea, el agujero este del segundo trimestre, este valle que tenemos aquí, se lo endosamos al año anterior, ¿no? Y por tanto, los datos interanuales van a mostrar un pico relativamente significativo. Es decir, que fácilmente retomaremos niveles de 12.500 compraventas anuales o similares, ¿no? En esos niveles es previsible que nos movamos, ¿no? Con lo cual, la inercia creo que para lo que nos ha tocado atravesar está siendo bastante positiva. Y bueno, en otras épocas hemos tenido que sufrir y como sector, ¿no? Yo creo que en este caso pues tenemos que claramente constatar que efectivamente pues ha sido una situación dura, pero que como sector hemos conseguido atravesar adecuadamente, ¿no? Si relativizamos ese dato con respecto al número de habitantes, el número de compraventas anual por cada 1.000 habitantes nos sitúa en 8,88. Yo siempre digo que los niveles más o menos normales de cualquier mercado suele estar entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes, ¿no? En zona de costa nos podemos ir a 11, zona de costa, zona de alta presencia de segunda vivienda o Pirineo, etcétera, ¿no? Nos podemos ir a niveles algo superiores, pero más o menos esas son las cifras razonables, ¿no? Estamos ligeramente por debajo de esa normalidad, digamos, en cuanto a actividad inmobiliaria relativa, pero que enseguida el próximo trimestre nos vamos a situar nuevamente en ese escalafón de normalidad entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y yo antes de entrar con precios, haría una reflexión, ¿no? En estas conversaciones que tenemos constantemente gente del sector, ¿no? Y dice, bueno, ¿pero esto a qué se debe, no? O sea, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué está yendo la cosa bien, no? También cuando la cosa va mal nos preguntamos los motivos, ¿no? Bueno, hay diversos motivos, ¿no? El confinamiento domiciliario yo creo que yo veía estadísticas, me decía, el 40% de las familias se replantean el cambio de su vivienda. Se plantea el cambio de su vivienda, ¿no? Es decir, hemos estado encerrados en casa, hemos tenido que hacer un uso más intensivo de esa ubicación y entonces nos hemos planteado que dentro de nuestras necesidades vitales, pues a lo mejor una de las preferencias que subía en el escalafón, pues era el lugar donde vivimos. Por otro lado, yo tenía amigos con actividades importantes económicas, de despachos de auditoría, consultoría. Me voy a vivir a un pueblo al Moncayo. Joder, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? No, pues es que me da igual vivir allí que aquí. ¿Por qué? Pues porque la gama de ocio ya se reduce. Es decir, ya no puedo ir a un bar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces, efectivamente, tú coges el abanico de consumo, de gasto de las familias y tenías que quitar viajes, tenías que quitar restauración, tenías que quitar compras, ropa, o sea, muchas cosas se reducían. Lo más se vendía era zapatillas por casa, pijamas. Entonces, el segmento de compra nos ha llevado unas tasas de ahorro que comentaba Jorge, de récord. Publica regularmente el Banco de España estos datos. Estamos en récord de máximos de ahorro por parte de las familias. Lógicamente, hay muchas familias que se han visto afectadas económicamente, laboralmente, pero bueno, ha habido otras que no y eso ha dado lugar a un comportamiento, digamos, activo. Y bueno, pues hemos ahorrado y en ese ahorro, pues oye, pues se ha tomado esa decisión. Los datos son clarísimos, es decir, veremos ahora el importe por vivienda porque compramos viviendas más grandes, pero baja el endeudamiento por vivienda. ¿Y eso cómo se explica? Con más fondos propios. Oye, el porcentaje de hipoteca, o sea, compraventas, número de hipotecas con respecto a compraventas, se va reduciendo recursos propios. Es decir, que esos datos están ahí y explican claramente esa circunstancia. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a ser la duración de ese impacto, ¿no? O sea, claro, eso tiene un agotamiento, ¿no? De decir, oye, va a haber una renovación a esas familias que se están planteando y están tomando decisión de compra de vivienda, ¿no? Y esto me vuelve, claro, cuando ya hemos visto unos cuantos ciclos inmobiliarios, vas volviendo atrás, ¿no? Y yo recuerdo 2014,
que presentaba resultados y tal, y decías, recuperación del mercado, crecimiento de un 15%, tal, el número de compraventas, y te decía, no, esto es la demanda embalsada. Vale, sí, ya sabemos que en 2012, 13 había gente que tenía dinero, pero que no compraba porque los precios caían. Y entonces en 2014 ya todo el mundo empezamos a creer que los precios ya no iban a caer más, y entonces vino esa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que esa demanda basada fue comprando, pero oye, 2015 seguía, 2016 seguíamos creciendo, 2017, 18, 19, ¿qué estaba pasando? Pues bueno, que a esa demanda embalsada se le acompañaba un crecimiento económico, un crecimiento del empleo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que además a lo mejor estamos ante un efecto coyuntural, posiblemente, pero que no hay nada escrito, no tenemos la bola de cristal para decir, oye, va a ocurrir esto o lo otro. ¿De qué depende? Pues depende, como siempre, de lo que hagamos, es decir, de la actividad económica, que ese crecimiento del PIB sea ese o más, que demos lugar a la generación de empleo, que sigan viniendo empresas que consideren a nuestra comunidad autónoma como un centro logístico de primer nivel, que sigamos generando actividad económica a nivel de sectores punteros como energético, etcétera, en temas de alimentación, pues que sigamos trabajando como se está haciendo por ser atractivos, interesantes, generar actividad económica, generar empleo, y ese empleo genera salarios que permitan plantearse la compra de vivienda, o el alquiler, y el que recibe el alquiler pues reciba una renta que le permita seguir invirtiendo, y en esa línea tenemos que trabajar. Y si hay esa inteligencia y esa proactividad desde todos los que estamos en nuestros ámbitos de decisión para que tengamos esa continuidad, pues seguiremos creciendo. Y si hacemos lo contrario, pues lógicamente pues será algo coyuntural, ¿no? Esperemos que tengamos esa continuidad. De momento, lo bueno es que hemos conseguido pasar una época dura con solvencia gracias a todo este tipo de circunstancias, ¿no? En otros momentos nos perjudicaba todo, y en esta ocasión pues hemos tenido factores que nos han apoyado para mantener ese nivel de actividad, ¿no? Bien, vamos con el desglose geográfico de la información. Vamos primero con Zaragoza, el municipio que aglutina más del 50% del total de compraventas de la comunidad autónoma. Zaragoza pues sigue creciendo también con menos intensidad que el conjunto de la comunidad autónoma. Ayer presentaba los resultados de Cataluña, es algo parecido a lo que le pasa a Barcelona, es decir, aquellas zonas que han sido el foco del crecimiento, lógicamente son los que luego tienen el agujero más intenso, como tuvimos aquí, esa caída, y luego la recuperación pues es progresiva, ¿no? Lógicamente, pero lo bueno es que seguimos creciendo. Estamos en 1.651 compraventas trimestrales, 5.747 últimos 12 meses. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en la ciudad de Zaragoza? Una caída del 17%. Si ya creíamos que íbamos a bajar un 5%, pues es un 12% adicional el impacto. Pero bueno, estamos en esos niveles. Es decir, que estamos en niveles de 2017, comienzo del 18, es decir, que no estamos en estos niveles en los que ya vamos a estar en torno a 700 y pico compraventas trimestrales. No, estamos en 1.600 y pico, por debajo de esos, muy por debajo o sea, un poquito por debajo de esos niveles máximos, y bueno, en una línea claramente ascendente que en la medida que tenga continuidad enseguida nos vamos a situar en niveles del 18 y el 19, ¿no? Por tanto, un buen resultado, dando continuidad a ese dibujo en V, ¿no? Si cogemos datos analizados, todavía la tasa interanual está en niveles descendentes, ligeramente descendentes. Vemos que los escalones cada vez son más próximos, y ya adelanto, como va a ocurrir en todos los sitios, que con los datos del segundo trimestre de 2021 y dejar atrás en el dato interanual los del segundo trimestre de 2020, claramente nos vamos a encontrar ya en niveles de recuperación. Y claro, fíjense los datos anuales o sea, estos datos de 5.700 compraventas en Zaragoza, ¿vale? Sí, por debajo de 7.000 y pico, pero llegamos a tener niveles de 3.000 y pico, ¿vale? O sea, el haber atravesado esta época de crisis con ese descenso, ese impacto que cuantificamos el 17%, pues no es para nada un mal resultado. Si vamos a nivel geográfico, por distritos censales, aquí tienen los datos de número de compraventas. Lógicamente, cuanto más grande es un distrito, Universidad, Casablanca, pues más número de compraventas hay en un sitio frente a otro, ¿no? Entonces ahí tienen la desagregación a nivel territorial. Muestro solo el de Zaragoza, por ir más ágil en la presentación. En el informe está Huesca y está Teruel también por zonas, ¿vale? Por distritos censales. Pasamos a Huesca. Huesca ha ocurrido algo. Es decir, ya no tenemos acceso a los datos personales, pero estoy seguro que hay una entrega de obra nueva
o varias entregas concretas de obra nueva en Huesca, ¿no? Porque ha crecido un 47% a nivel trimestral, es decir, ha registrado 177 compraventas, ¿no? Veamos los datos anualizados más allá de la coyuntura. En cuanto desglosas geográficamente, los municipios más pequeños pueden tener estos efectos en cuanto hay circunstancias como las que señalo, ¿no? Últimos 12 meses, 500 compraventas, una caída de 14,38%. Es decir, el impacto ha sido menor del que hemos tenido en Zaragoza y con buenos resultados, ¿no? Los datos interanuales, aquí lo tienen, Huesca ya sí que crece en términos interanuales y en el siguiente trimestre volveremos a tener unas cifras de crecimiento en datos anualizados. Lógicamente, por debajo de esos máximos de 2019, pero claro, muy por encima de los datos que tuvimos en su momento de 200 y pico compraventas interanuales en la ciudad de Huesca. O sea que la cosa no ha ido nada mal con esas 500 compraventas en los últimos 12 meses, ¿no? Teruel registra 80 compraventas en el último trimestre, también crecimiento de 2 dígitos, 12,68%, más aleatoriedad propio de un municipio más pequeño. Interanual, 316 compraventas, impacto COPI parecido a Huesca, una caída del 14%. Aquí vemos los datos anualizados. Teruel ha tenido un recorrido especialmente intenso en el crecimiento. De 2014 a 2019 ha sido un municipio con una potencia notable, ¿no? Y ahora pues está recogiendo esa caída que luego veremos que se ratifica también especialmente en precios, ¿no? A nivel de provincia, bueno, pues las provincias vemos que los datos anualizados van haciendo suelo todas ellas y auguro que el próximo trimestre vamos a ver la línea hacia arriba en los tres casos y en el último trimestre la provincia de Huesca ha crecido un 0,96, la de Teruel un 16,54 y la de Zaragoza un 4,69. Es decir, trimestralmente las tres provincias han crecido en número de compraventas. Y como provincias, últimos 12 meses con respecto a los 12 precedentes, es decir, el efecto del COVID a nivel provincial, veremos que es pues bastante moderado. Es decir, en la provincia de Huesca el impacto ha sido del 9,66% de reducción en compraventas, en Teruel el 8,11% y en Zaragoza del 11,83%, niveles próximos al 10% del efecto de los últimos 12 meses en cuanto al número de compraventas. Bien, peso relativo de las capitales con respecto a su provincia, porque este es un dato que venimos siguiendo porque se viene constatando que bueno, con esto del COVID, el factor localización, como ha dicho Fernando, pues viene a ser menos relevante y sí que ha habido un movimiento hacia los municipios de los extrarradios de las principales ciudades, ya no solo en Aragón, sino en toda España, ¿no? Este hecho, en el caso de Zaragoza y Teruel, ha seguido produciéndose. Zaragoza se sitúa en el 68,85% del total de compraventas de la provincia, llegamos a superar el 75%, entonces seguimos descendiendo como peso relativo, aún así somos un foco evidente de atracción, prácticamente el 7 de cada 10 compraventas se hacen en Zaragoza. Teruel también ascendió y Huesca tiene un ligero incremento, pero bueno, la tendencia viene siendo a una reducción de peso relativo de los municipios con más densidad poblacional. Yo creo que es algo coyuntural, no creo que haya una... Pero bueno, sí que con el incremento del teletrabajo o de otros aspectos, pues está ocurriendo en Madrid, ¿no? Viene a Zaragoza, pues fantástico, ¿no? Pero hay gente que se va a las Canarias o hay gente que se va al Pirineo. El Pirineo, los datos de Huesca son especialmente buenos en el Pirineo. Hemos visto que a nivel de provincia, pues la caída ha sido escasa y hay presentado datos de Cataluña y en Lleida ha pasado lo mismo. Es decir, que el comportamiento era fantástico en cuanto a los datos. Entonces, pues bueno, el factor localización menos relevante y en consecuencia también, como estamos buscando viviendas de mayor superficie, un atractivo de la vivienda unifamiliar, esa tipología y además con un presupuesto más o menos ajustado, si queremos metros a un menor precio y además unifamiliar, ¿dónde están esas viviendas? Normalmente suele ser en los extrarradios de los grandes municipios, ¿no? Por lo tanto, son tipologías con una evolución más favorable, ¿no? Si salimos ya de las tres capitales y vemos todo Aragón, ¿no? O los municipios más relevantes en Aragón, vemos que al margen de Zaragoza, Huesca, Jaca se mete ahí como el tercer municipio con más número de compraventas, 355, son datos anualizados. Es para que tengan una foto fija de Aragón, ¿no? De decir, oye, la actividad ¿dónde está, no? Pues bueno, pues ahí está Jaca, está Cuarte de Huerva con un fantástico comportamiento, 310, Calatayud, un montón. Cuarte de Huerva damos fe en Ibercaja, que tiene una actividad espectacular. Sí, la verdad es que los crecimientos que los vamos a ver ahora enseguida, pues veremos ahí que se sale del gráfico.
y, bueno, pues es un foco de interés que además tiene un desarrollo urbanístico fluido y que, por tanto, pues bueno, es muy atractivo para las familias y para los promotores, con lo cual todo se une para que vaya todo bien, ¿no? Bien, ahí tenemos por provincias, pues Cuarte, Calatayud, La Muela, Utebo en Zaragoza, Jaca, Monzón, Fraga, Sabiñánigo en Huesca, Alcañiz, Andorra, Calamocha y el pueblo de Alberto, Utrillas en Teruel, ¿no? Entonces ahí estamos con los municipios con más actividad y la cuota de mercado que tienen con respecto a Aragón o con respecto a cada una de las provincias en las tablas de la derecha, ¿no? Vale, pues estos mismos datos los vamos a ver ahora a nivel de número de compraventas. Lo tenemos en el gráfico a la izquierda, a la derecha tenemos las variaciones, ¿no? Esto anuales. Es decir, aquí tenemos el impacto COVID o el impacto de los últimos 12 meses en estos municipios más importantes, ¿no? Ahí vemos que predominan los descensos, ¿bien? Ahí está el Cuarte, como comentamos, que se sale del mapa, como decíamos, un crecimiento del 100%, más que doblar la Muela un 60%. Pero bueno, la tendencia ha sido a una reducción, pero bueno, reducción de un solo dígito en muchísimos casos, ¿no? Las capitales han tenido una incidencia más intensa, pero bueno, 17, 14%, pero bueno, unos ajustes más o menos en esa línea, ¿no? Se han predominado los descensos, como era lógico, ¿no? Este gráfico muestra exactamente lo mismo, pero el eje horizontal nos muestra las compraventas y el grosor de las bolas. Cuanto más a la derecha o más grueso es, más número de compraventas en los últimos 12 meses. Cuanto más arriba estás, el eje vertical nos muestra la tasa de variación anual. Cuanto más arriba quiere decir que más has crecido y cuanto más abajo más has descendido. Fíjense que el gran núcleo básico se mueve ahí en torno al cero, es decir, que ha habido crecimientos de crecimientos, pero no ha habido un impacto. Esto nos permite medir impacto en los municipios más importantes del COVID. Bueno, pues aparte de Barbastro, que tiene una caída importante, el resto más o menos yo creo que ha capeado bastante bien los municipios, es decir, que es una situación generalizada, no es algo propio de los ámbitos que hemos descrito, ¿no? Bien, dejamos el número de compraventas y pasamos a esas compraventas como han sido, ¿no? Vale, pues primero vamos a diferenciar entre vivienda nueva y usada. En este caso hemos tenido un ligero repunte del peso de vivienda usada, el 79,88, es decir, prácticamente el 80% de las compraventas ha sido vivienda usada. Al margen de esta corrección trimestral, la inercia es hacia el crecimiento, fíjense, la línea naranja, el crecimiento del peso de la vivienda nueva libre, que ha tenido un recorrido fantástico durante los últimos años, aunque en este trimestre pues han entrado menos compraventas de vivienda nueva libre, pero bueno, ese equilibrio más o menos de 80-20 viene siendo la relación en la que nos encontramos tanto en datos trimestrales como en los datos anualizados. La vivienda de protección oficial, pues peso es muy bajo, un poco más del 2%, ha crecido un poquito con respecto a trimestres precedentes, pero bueno, un peso más residual. ¿Cómo es esa vivienda? Pisos, vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, pues bueno, hemos bajado de ese pico que tuvimos, la inercia ha sido al crecimiento del peso de vivienda unifamiliar. En este último trimestre hemos descendido un poquito, el 20,46% del total de compraventas ha sido vivienda unifamiliar. Ayer presenté los datos de Cataluña, como he dicho, y hoy mismo me han dicho, oye, en España el censo, por favor, dime cuánto existe de vivienda colectiva versus vivienda unifamiliar, para saber el stock y el flujo, ¿no? Para ver esa medición. Estoy pendiente, le he mandado esta mañana la petición a Jesús Barón y estamos pendientes de ello, ¿no? Pero lo que está claro es que con el COVID la reactivación de la demanda de vivienda unifamiliar ha existido. Es una vivienda de mayor superficie interior y exterior, normalmente que se encuentra en localizaciones más externas y, por tanto, conseguir con un presupuesto más metros a un menor precio, pues da lugar a que esta tipología esté en el foco, ¿no? Con lo cual, bueno, lógicamente tenemos un liderazgo evidente, ¿no? De cerca del 80% de compraventa de pisos, ¿no? Pero bueno, en la medida que tengamos en la cartera pues esta tipología de inmueble, pues parece que la propensión a la consecución de liquidez o a cerrar una operación de venta puede ser más fácil de lo que hubo en el pasado, ¿no? Por tanto, sí que es una tipología que ha crecido en cuanto a la percepción por parte de los demandantes, ¿no? Si el comprador, persona física versus persona jurídica, bueno, pues estamos en una estructura pues más o menos, digamos, de sentido común, ¿no? Para lo que es el tipo de bien, ¿no? De viviendas, ¿no? Un 93% han sido compradores personas físicas
y un 6 y pico personas jurídicas, ¿no? Lógicamente es normal que una persona jurídica, una sociedad mercantil, compre una vivienda, una oficina, para lo que sea, ¿no? Inversión, alquiler, pero normalmente esa estructura de pesos suele ser lo normal, ¿no? Hay otras épocas de compra por parte de la banca o por parte de fondos, etcétera, que generaba otro tipo de estructura de resultados, pero que no está presente en los últimos años en el mercado inmobiliario de España en general y de Aragón en concreto, ¿no? Bien, pero se me ha quedado aquí esto. Vale, ahora pasamos a la siguiente imagen donde ya nos adentramos en los precios. Los precios, vamos a ver muchos precios. Vamos a ver precios de la vivienda en general, de la nueva, la usada, de los pisos y unifamiliares por separado, de los pisos según superficie. Lo voy a resumir muy fácilmente. ¿Cómo están comportando los precios? Pues básicamente hacia una estabilidad de los mismos, ¿no? ¿Qué es una estabilidad? Pues más o menos moverse en un más menos 3%. Todavía tenemos en Aragón una propensión al crecimiento más que al descenso, ¿no? Ahora lo veremos. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Porque siempre, y hace muchos años me planteo, oye, ¿qué es bueno que ocurra en el precio de la vivienda? Porque escuchas que han subido mucho los precios, tal, preocupación en el mercado, bajan mucho los precios, preocupación en el mercado. Bueno, pero ¿qué es bueno y qué es malo? Lógicamente, para el comprador, lo bueno es que bajen. Para el vendedor, lo bueno es que suban. Pero para el mercado, para el intermediario, para el mercado en general, lo mejor es que hay una estabilidad. Me habrán escuchado muchas veces en 15, 16, 17 que decía, situación fantástica. ¿Por qué? Porque estábamos creciendo a 2 dígitos el número de compraventas y el precio estaba estable. Eso es lo mejor que puede ocurrir en un mercado. ¿Por qué? Porque da seguridad a las dos partes, al comprador y al vendedor, ¿no? Entonces, eso estaba ocurriendo en el mercado y así crecimos. En Aragón, el mayor repunte en tasas interanuales fue en 2018 y la primera mitad del 19, donde estamos ya superando el 5 y la cosa ya empezaba a ser preocupante y, de hecho, el mercado está reaccionando en compraventas, estaba hacia una corrección del número de operaciones, ¿no? Manteniendo actividad importante, pero una corrección, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa estabilidad de precios, ¿no? Concretamente, para Aragón en su conjunto, en el primer trimestre la tasa de variación ha sido del menos 0,45, un ligero descenso. La tasa interanual está en el 3,95%. Yo siempre digo, este es un dato contaminado. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, estamos mezclando vivienda nueva y vivienda usada. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva es un acuerdo de compraventa que sí, entra ahora en el registro y tenemos ahí el dato, pero el acuerdo de compraventa se formaliza cuando empieza la promoción inmobiliaria o incluso cuando empieza la comercialización de la promoción inmobiliaria. Por tanto, es una sensación de mercado de hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, yo me quedaría, si quiero tener una sensación de mercado actual, con los datos de usada, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice la usada? Pues en Aragón, un crecimiento trimestral del 0,17 e interanual del 0,68, es decir, una práctica estabilidad de precios. Bien, dice, vale, pues hemos hablado de vivienda, vamos a separar pisos, vivienda unifamiliar, a ver si buscamos ahí comportamientos diferenciados. Bueno, pues si nos vamos a pisos y volvemos a quedarnos con los usados, lógicamente, siendo coherentes con lo que hemos dicho anteriormente, el crecimiento trimestral de los pisos usados en Aragón es del 0,49% y el interanual del 2,22%. Entonces, lo que podríamos calificar como una estabilidad de precios. Es decir, las tasas trimestrales se van moderando y las interanuales se van suavizando. En esos niveles estamos, pero claramente no hay una propensión a una corrección intensa del precio. No, lo vamos a ver desde el tasador, desde el mercado de compra-venta, desde el oferente. Bueno, vamos a ver todas las percepciones del mercado y constataremos esa circunstancia. Si tomamos los pisos y desagregamos según superficie, yo excluiría los de menos de 40 metros porque es que hay casi nada, con lo cual es un dato aleatorio que nos puede mover a la alta o a la baja pues con facilidad. Si nos quedamos en los 40-60, de 60-80, más de 80, pues fíjense, las variaciones son del 0,22 trimestral, del menos 0,14 y el menos 0,49, con tasas interanuales moderándose con respecto a trimestres precedentes. Es decir, nuevamente nos encontramos hacia una moderación de los ritmos de crecimiento o suaves correcciones. Y en datos interanuales lo que se ve es que la tasa interanual se mantiene más elevada en los pisos de mayor superficie. Pero ya hemos constatado que son, bueno, no, ahora lo veremos, lo constataremos, aunque ya lo he adelantado en los comentarios, que se demanda más vivienda de mayor superficie. Por tanto, son los que tienen más resistencia a corregir precios, porque hay más demanda, lógicamente, ¿no? Entonces es coherente con lo que comentamos. La vivienda unifamiliar presenta mayor grado de aleatoriedad, porque es menor el volumen y la vivienda unifamiliar en Aragón, no son, la semana que presento los datos de Guipúzcoa, claro, no son los caseríos de
tenemos la casa, pues yo qué sé, de Casablanca y tenemos la casa del pueblo de mi pueblo, ¿no? De Teruel, ¿no? De Barrachina, ¿no? Pues en eso nos movemos, en Aragón, ¿no? Entonces, esos datos, según lo que se mueve en el mercado, pues es lo que tenemos, ¿no? Bueno, en este caso nos muestra una corrección trimestral del 1,44, 1,07 y la interanual menos 0,66, 1,88. Es decir, se mantienen los niveles que decíamos de estabilidad, ¿no? Bien, vamos a desglosar geográficamente. Vamos a Zaragoza capital y a Zaragoza provincia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los precios? Zaragoza municipio se ha mantenido. Pero claro, se ha mantenido en máximos de los últimos 10 años. De que en esos niveles estamos, 1.808 euros, y a pesar de estar en esos máximos, es una situación envidiable, ¿eh? Fernando lo dice mucho, ¿no? Es que en Zaragoza la vivienda es barata porque, claro, veamos dónde estuvimos en su momento, ¿eh? Es que llegamos a niveles de 2.876. Yo recuerdo cuando llevo desde 2003 haciendo las estadísticas de registrados de España y estamos entre las 5 más caras de España como ciudad. Ahora estamos entre las 20 primeras y ahí estaremos en el núcleo entre el 15 y el 20. Es decir, que hemos conseguido crecer todos estos años en número de compraventas, pero muy planito. Ahí ven la tasa, la línea negra es la tasa de variación interna, está entrando al cero, lo que les decía. Repunta hacia el 10% en 2018, empieza a crecer, 2019 y luego ya pues va moderándose y en esos niveles nos encontramos una tasa interna del 6,37% que seguirá moderándose hacia niveles del 3% muy dentro de poco, pero bueno, una estabilidad de precios y en esos niveles el mercado actúa con garantías. El comprador y el vendedor sabe que la situación va en esa línea, ¿no? Como provincia, pues tenemos una reducción del 0,79 y un crecimiento interanual del 2,67%. Aquí tenemos los precios por metro cuadrado por distritos censales, ¿bien? Entonces ahí tenemos pues las zonas centro, pues las más caras, distrito universidad, y conforme nos vamos alejando, pues tenemos las zonas más económicas, los barrios rurales oeste, las fuentes, bueno, pues ahí tienen los zonas con precios por encima de los 1.750 euros metro cuadrado de media y zonas pues que tenemos por debajo de 1.000 euros metro cuadrado de precio, ¿no? Con lo cual ahí podemos encontrar un abanico más o menos amplio en función de las necesidades, ¿no? Pero como ciudad, creo que somos una ciudad económica, ¿no? En cuanto a precios de la vivienda, ¿no? Si pasamos a Huesca, lógicamente, ese pico que tuvimos de compraventas, que yo deduzco que ha habido una inyección de obra nueva de entregas en ese periodo, nos manda la tasa trimestral a una tasa elevada, al 7,5%. Pero bueno, es algo coyuntural, lógicamente, que ocurre cuando reducimos geográficamente y trabajamos una metodología de precios medios, ¿no? Sin homogenizar, a diferencia de lo que hace el INE, ¿no? La tasa interanual se va al 2,55% y como provincia, pues crecimiento del 1,13% y la interanual en el 11,88%, ¿no? Pasamos a Teruel. Teruel está en corrección de precios. Claramente, aquí sí que se va consolidando descensos de precios. También tuvo un recorrido más o menos alcista. Es decir, estamos en correcciones del 3,57, 3,67, pero niveles en términos absolutos estamos en niveles similares a lo que tuvimos en 2018, 2017. En esos niveles nos encontramos. En el informe tienen desglosados Huesca y Teruel también a nivel de distritos censales. Si cogemos ya las tres capitales, pues tenemos de todo. Tenemos Zaragoza manteniendo precios, tenemos a Huesca con un crecimiento y tenemos Teruel con un descenso de precios. Bien, en esa situación se constata la realidad. Si abarcamos ya más municipios, lógicamente cuando trabajamos con precios medios la aleatoriedad puede estar presente porque podemos estar comparando bienes heterogéneos, pero bueno, lo que sí que vemos es que la tasa de variación interanual, bueno, aparte que vemos que Zaragoza no es el más caro, que tenemos Jaca y si tuviésemos por actividad entre los primeros a Sallén de Gállego o tal, pues seguramente tendríamos, o diversos municipios, Panticosa, tendríamos ahí precios todavía más elevados, ¿no? Pero bueno, aquí tomamos los que más número de compraventas tienen, sus precios, ¿vale? Entonces, a la derecha tenemos las tasas de variación interanual y lo que vemos es que hay más hacia la derecha que hacia la izquierda, es decir, que en el último año ha habido más propensión al crecimiento de precios que a la reducción. Por tanto, hemos atravesado este último año con una reducción moderada en el número de compraventas y manteniendo niveles de precios, en definitiva. Esa sería la síntesis en cuanto a esas dos magnitudes. Si dejamos datos de compraventa de registradores y buscamos otras aristas, ¿no? De decir, oye, ¿qué dice Fomento? ¿Qué dice, bueno, Fomento, el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana? ¿Qué dice el INE? Bueno, yo siempre digo, oye, hay que saber diferenciar, ¿no? Las fuentes y el tipo de dato, porque normalmente los medios de comunicación se hacen eco de todo lo que se publica y creo que hay cosas que son importantes y cosas que son menos importantes, ¿no?
Entonces, el Ministerio de Movilidad, Agenda Urbana, etcétera, trabaja con los datos de tasación. Ambas fuentes, INE y tasación, lamentablemente trabajan un decalaje temporal, tardan más que nosotros en publicar, que registradores en publicar resultados. Entonces tenemos los del cuarto trimestre, ¿no? Pero bueno, tenemos las series históricas de 2008, con lo cual podemos ver hacia dónde se dirige, ¿no? El precio tasado en el cuarto trimestre fue un crecimiento del 0,69 con una reducción interanual del 1,84. Es decir, esta línea negra, que más o menos se mueve en esos intervalos hacia esa situación de esa estabilidad que podemos catalogar dentro del más o menos 3%, ¿no? El INE trabaja con datos de escritura, pero los homogeniza. Es decir, intenta utilizar comparables homogéneos, es decir, viviendas de misma localización, de un periodo frente a otro, de las mismas características en cuanto a superficie, antigüedad, y eso hace que sea, bajo mi punto de vista, la mejor fuente de precios que tenemos, ¿no? En este caso, el INE, en vivienda usada, nos da una variación trimestral del menos 0,07 y interanual de 0,51. Es decir, miremos por donde miremos, los resultados siguen siendo los mismos. Y luego veremos precios de oferta de portales inmobiliarios y seguiremos en esa línea, ¿no? Bien, dejamos los precios y pasamos a los precios por metro cuadrado y pasamos a los precios por vivienda, ¿no? Síntesis, ¿qué ha pasado con precios por vivienda? Pues un mejor comportamiento del precio por metro cuadrado, es decir, un comportamiento algo más favorable. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay una correlación entre el precio por metro cuadrado y el precio por vivienda? Porque compramos viviendas más grandes, ahora lo veremos. Entonces, si compramos más metros a un precio más o menos similar, el importe sube, ¿no? Lógicamente, y eso es en lo que nos encontramos, ¿no? En términos trimestrales, el incremento ha sido en Aragón de un 0,54, en términos interanuales un 9,33%. Es decir, que en este último año de dificultad hemos comprado viviendas de mayor importe medio. Ya estamos en esos máximos de los últimos 7 años, ¿no? En importe medio de 135.000 euros por vivienda en Aragón, ¿no? Si desglosamos geográficamente, nos vamos a Zaragoza municipio y Zaragoza provincia, 164.000 euros, manteniendo resultados, 0,22% de crecimiento trimestral, 11,52 interanual, es decir, el último año hemos comprado viviendas de mayor importe, y la provincia, 144.000 euros de media, una caída del 0,03 e interanual del 9,43. También me gustaría comentar que no solo compramos viviendas más grandes, sino que cuando tenemos situaciones de dificultad económica a nivel macroeconómico, la cesta de compra cambia. Es decir, normalmente las personas que se ven afectadas económicamente suelen ser estratos salariales más bajos, que normalmente son los que acuden al mercado a comprar viviendas de menor importe. Bien, entonces eso también tiene un efecto empuje hacia arriba. Yo recuerdo con la época de la crisis de 2008 que las estadísticas de coste salarial salían hacia arriba. Pero bueno, 2009, 2010, o sea, estaba cayendo el empleo y los salarios. O sea, ¿qué pasa? Pues que los que pierden trabajo normalmente suelen ser estratos salariales bajos y los que permanecen. Entonces, aquí igual, el mercado, ¿quién está permaneciendo? Personas con renta posiblemente más alta y, por tanto, que adquieren vivienda de mayor superficie y, por tanto, tiene una fuerza mayor hacia el importe medio por vivienda, ¿no? Si nos adentramos en el desglose por distritos censales de la ciudad de Zaragoza de importe por vivienda, aquí tenemos pues las zonas con importes superiores a 220.000 euros de media, entre 160 y 200.000, y zonas que tenemos las fuentes por debajo de 100.000 euros de media, ¿no? Aquí hay que tener no solo en cuenta el precio por metro cuadrado para sacar el importe por vivienda de las zonas, sino también la tipología de vivienda, porque vemos ahí los barrios rurales nortes que están ahí en importes superiores, pero claro, que predomina una vivienda unifamiliar y de mayor superficie, por tanto de mayor importe medio, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta las dos circunstancias. Las fuentes de los pisos más pequeños y, por tanto, menor importe por vivienda, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la información territorializada, ¿no? En el caso de Huesca, como municipio tenemos un importe medio de 139.000 euros, un importante crecimiento trimestral con esa inyección de inmuebles posiblemente de nuevos que hemos comentado anteriormente, pero en términos interanuales el crecimiento ha sido del 4,64% en la ciudad de Huesca, últimos 12 meses con respecto a los 12 precedentes, ¿no? En la provincia también crecimiento del importe medio, estamos cerca de 120.000 euros, crecimiento trimestral, 4,47 e interanual del 15%. Es decir, miremos por donde miremos, el importe medio por vivienda ha tendido al crecimiento, ¿no? En el caso de Teruel, en este caso no. En este caso tenemos descensos trimestrales y tenemos descensos interanuales de importe medio por vivienda. Bien, aquí tienen las gráficas de las tres
que reflejan la misma realidad que el precio por metro cuadrado. Zaragoza estabilizándose, Teruel descendiendo y Huesca con crecimiento de importe medio por vivienda, con las diferencias propias de cada uno de los ámbitos. Pasamos a la variable superficie. ¿Cómo estamos en superficie? Pues vean la verticalidad de la línea naranja, de los trimestres del COVID, ¿no? O sea, es que es clarísimo. Es el dato de vivienda nueva libre. La vivienda nueva libre ha crecido hasta máximos históricos. 112 metros de superficie media de vivienda en la vivienda nueva libre. La vivienda usada también ha crecido y la verticalidad también coincide con el periodo de crisis sanitaria, los 4 últimos trimestres. Está en 98 metros cuadrados de superficie media de vivienda usada y la protegida la obviamos porque es una vivienda pues, regulada en cuanto a superficie y por tanto pues más o menos no refleja esa realidad, está más o menos estable, ¿no? Pero la vivienda usada y la vivienda nueva libre, máximos históricos de superficie y por tanto claramente hay una propensión por parte del demandante a buscar viviendas de mayor superficie, ¿no? Si desglosamos, o sea, tomamos solo pisos, quitamos la vivienda unifamiliar, tomamos solo pisos y miramos por tramos de superficie, todavía es más claro este dato, ¿no? El 46,85% de las compraventas del primer trimestre de pisos han sido de más de 80 metros. Esta línea gris que vemos aquí creciendo constantemente es el peso relativo de compras de pisos de más superficie. Y sin embargo, ¿quién sale perdedor aquí? Pues vemos que quien va reduciendo peso relativo son los de menos superficie, de 60-80 metros, de 40-60 metros, menos de 40 metros. Es decir, claramente hay una inercia hacia la compra de viviendas de mayor superficie. Nos han encerrado, eso nos ha afectado psicológicamente y queremos viviendas más grandes, ¿no? Por tanto, si en la cartera tenemos pisos grandes o tenemos una vivienda de mayor superficie, pues tenemos más capacidad de que ese producto pues salga con éxito al mercado, ¿no? Es los vencedores y perdedores de la realidad del mercado actual, ¿no? Bien, nacionalidad del comprador. Pues esto que voy a comentar para Aragón está ocurriendo en toda España. Hay una pérdida, una reducción del peso de compra de vivienda por extranjeros. En el caso de Aragón, pues en el último trimestre el 5,26% de las compras de vivienda ha sido extranjeros y en el último año el 5,48%. Está reduciéndose tanto el residente como el no residente, es decir, los dos. En este caso, en Aragón hay un mayor peso de compra de extranjeros residentes, ¿no? Y fundamentalmente que fijan su destino por motivos laborales en nuestra comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué factores están afectando a la reducción de la compra por extranjeros? Pues, por un lado, las restricciones de movilidad. Lógicamente, el no residente pues, se ve limitado en su capacidad de viajar a España, turismo, etcétera, de visitar propiedades que le puedan interesar y, por tanto, se reduce. Las zonas de costa han tenido impactos mucho más intensos en número de compraventas que las zonas de interior. En este sentido, como comunidad autónoma, los datos son más que evidentes, ¿no? Porque hay zonas que tienen un alto peso de compra a extranjeros. La provincia de Alicante está en más de un 40% y ahora está en un peso bastante más reducido, ¿no? Entonces, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares están Baleares y Canarias han estado en un 30 y pico %, Comunidad Valenciana en torno a un 27% de compra por extranjero. Joder, pues una de cada 4 que sea un extranjero, una de cada 3 y que eso se vea afectado, pues no es poco, ¿no? Nos ha tocado recientemente hacer un informe para una institución del mercado de extranjeros, tanto de compraventa como de financiación hipotecaria, y realmente pues los datos son evidentes, ¿no? Ha sido un trabajo bastante intenso y nos ha permitido tener una visibilidad absoluta de ese mercado, ¿no? En Aragón, ¿qué ocurre? Pues que es el residente, el que viene a trabajar. ¿Y qué pasa con el que viene a trabajar? Pues bueno, que sus decisiones de compra fundamentalmente van en función de la actividad económica. Si un extranjero que decida comprar, pues tiene claro su futuro, laboral y económico. Y si no tiene claro, y en una época como el último año no ha sido clara, lógicamente, por todo lo que ha ocurrido, pues paraliza o restringe su decisión o traslada temporalmente su decisión de compra. Y lógicamente eso se ha reflejado en los datos, que en nuestra comunidad autónoma el peso de extranjeros pues es relativamente bajo, ¿no? ¿Quiénes han comprado? Pues la nacionalidad más importante, como viene siendo tradicional, son rumanos, 33,91%. Es una nacionalidad, en los ejes van del pasado hacia el presente y por tanto se mantiene más o menos estable. Marroquíes están creciendo, están un 13,63%. Chinos han reducido notablemente su peso y bueno, ahí tienen todas las nacionalidades su evolución en el tiempo, ¿no? Y como por provincias, pues Zaragoza y Huesca se mantienen parejos.
Zaragoza 5,93% han sido compradores extranjeros, Huesca 5,51% y Teruel 1,5%. En términos absolutos, en Zaragoza, último año, más de 480 compraventas de vivienda por extranjeros, ¿no? Bien, obra nueva. Se comentaba al principio, ¿no? Los datos de obra nueva, ¿no? Están siendo, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de la financiación, están siendo positivos, ¿no? Es un sector activo, ¿no? En cuanto al número de visados, datos anuales, ha habido una reducción del 12,23% de visados de obra nueva en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué supone eso? Yo siempre digo que los visados muestran la expectativa del promotor y, lógicamente, la expectativa del promotor no es ajena a las circunstancias. Por tanto, pues cuando cambian las circunstancias económicas, pues corrige su percepción y, en consecuencia, el volumen de obra que pueda lanzar se puede ver modificado, ¿no? En este caso, se ha visto ligeramente modificado, menos modificado que el mercado, que ha caído con mayor intensidad, ¿no? Y como siempre, pues lo que me interesa es ver la ratio entre lo que el mercado está absorbiendo en obra nueva, que en el último año ha sido 2.564 viviendas, y lo que estamos lanzando al mercado, que son 2.145. Es decir, estamos en una ratio de 0,84. Es decir, que estamos lanzando al mercado un 16% menos de lo que el mercado está absorbiendo. Es una visión prudente, muy característica. Fíjese en la proximidad de las líneas desde 2014, el equilibrio mercado lanzamiento por parte del promotor es absoluto. Tuvimos periodos de generación de stock, de absorción de stock, y el mercado lleva ya unos 7 años de equilibrio. ¿Que estamos ligeramente por debajo del que suele el mercado? Pues fantástico. Es decir, ¿qué supone eso? Que ante cualquier circunstancia el riesgo es mínimo en el ámbito de promoción inmobiliaria. Ya vemos que el riesgo es mínimo o nulo en el sentido de que todo lo que lanzamos y se precomercializa, pues con grado de éxito importante, es absorbido por el mercado, que puede llegar a dar incluso a que exista una falta de producto en el futuro. Es decir, que en la medida que la inercia sea más o menos favorable, como ha ocurrido en otras zonas, como Madrid y demás, ¿no? Que se ha dado esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, es un elemento fácilmente corregible, en el sentido de que, bueno, si hay una expectativa favorable, el promotor pues va lanzando unos proyectos con decalaje temporal, lógicamente, para llegarlo a buen término, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, digamos, adecuada, ¿no? La que nos encontramos en el ámbito de obra nueva y en el sector de promoción inmobiliaria. Periodo medio de posesión, pues seguimos en niveles altos, más de 17 años de periodo medio de posesión. Estamos trabajando con el flujo, es decir, lo que se vende hasta en manos de su propietario, más de 17 años de media. Entonces, nos encontramos ante un mercado comprador-usuario de larga duración o comprador inversor para alquiler que también mantiene la propiedad. Por tanto, lo que no tenemos es cosas del pasado, ¿no? Los famosos pasapisófilos, ¿no? Operaciones de corto plazo, no hay trading en el mercado y con la fiscalidad actual y la perspectiva de precios yo no se lo recomendaría a nadie. Es decir, operaciones de compra-venta a corto plazo porque no vamos a salir mal parados, ¿no? Pero mantenemos un mercado activo con esas características, que es un mercado mucho más sano, lógicamente, y con mucho más solidez, ¿no? Bien, y para terminar, por el lado de la oferta, pues bueno, ¿cómo está en cuanto a precios de venta y en cuanto a precio de alquiler, ¿no? En cuanto a precio de oferta, pues claro, la oferta reacciona rápido, es más ágil que una compraventa, ¿no? Que tardamos. Entonces, vemos que esta es la tasa interanual, la línea negra, tuvimos ese agujero pues cuando llegó el COVID. Entonces la gente, joder, que no, voy a tardar una corrección de precios, ¿no? Y de repente, pues ya, joder, pues esto tiene una inercia tal, más o menos sensata, pues se recuperó, ¿vale? Entonces, el dato trimestral último, a cierre primer trimestre, es una caída trimestral del precio de oferta del 1,20% e interanual del 0,80%. Es decir, no hay una propensión por parte del vendedor a corregir precios. O se corrigen moderadamente, es decir, que algo menos de lo que teníamos el pasado, pero en esa línea estamos. Claro, yo veo otras zonas y veo ahora Aragón y, joder, pues es que es planito, ¿no? Lo siguiente, o sea, es un mercado súper seguro para todos los que están ahí en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Y si nos vamos al mercado de alquiler, en el mercado de alquiler tenemos una reducción del 0,10 y una interanual del 2,50, ¿no? Estamos ahí en esos 7,90 euros metro cuadrado al mes, diferencias territoriales propias del mercado inmobiliario, pero niveles próximos a lo que tuvimos en el pasado. Con el COVID llegamos ahí al cero de variación, pero ahí seguimos en esos niveles interanuales positivos, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿qué factores hay? Pues en muchos sitios pues hay que hablar del alquiler turístico. Es decir, pues bueno, el alquiler turístico, ante el escenario de los últimos periodos, pues lo que ha ocurrido es que, oye, no lo alquilo por esta vía, pues voy al alquiler permanente. Aumento la oferta, pues puede haber una corrección de precios. Bueno,
Pero yo creo que ha afectado mucho más el tema de los estudiantes. La demanda de pisos de alquiler para estudiantes es potente, en Zaragoza especialmente, ¿no? Y en muchos sitios. Entonces, ahí, claro, estamos dando, yo como docente de la Universidad de Zaragoza, yo sin ver un alumno, salvo los del máster, ¿no? Que casi estoy por abrazarlos a todos, un año. Entonces, muchas facultades, ingeniería y tal, por ejemplo, es todo online. Nosotros, primer y segundo, es presencial 2 días a la semana y en tercer y cuarto, online. Yo estoy en tercer y cuarto, pues no. Entonces, claro, eso siguen en sus lugares de origen. No vienen y alquilan piso y, claro, pues eso... Menos movilidad laboral también. Menos movilidad laboral. Entonces, todo ese tipo de aspectos, bueno, está afectado a pisos, a hoteles, urbanos. Entonces, esas restricciones, claro, menos demanda, aumenta la oferta y, por tanto, pues hay una cierta tendencia a corrección, que aquí no lo tenemos. En caso de Cataluña sí que tienen corrección ya del 8%, pero aquí nos encontramos en unos precios más o menos estables del alquiler. Bueno, y como Jorge me ha ahorrado la parte de mercado hipotecario, me he podido extender un poquito más aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que hayamos contribuido a hacer una mayor visibilidad del mercado, ¿no? No sé cómo vamos ahora, si quieren hacer preguntas o a través del chat. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí en sala. José Ángel, ¿te animas? ¿Te puedes acercar un poquito al micro? Ostras. Bueno, en primer lugar, que es una gran presentación y que es una profusión de datos, pero que es muy útil para el día a día, por lo menos a los que nos gusta mirar, comparar y hacer proyecciones hacia el futuro. Y la verdad que el otro día estuve también en una webinar de Sánchez Aceituno, que es el consejero delegado de una sociedad de tasación, y también hacía una exposición bastante buena en lo que representa una bajada de un trimestre o 2 trimestres o el PIB del año 2020 sobre una serie histórica larga. Y por eso decía, es que si baja el 7% el PIB, tiene que bajar el precio un 30%, cuando los cash flow en 50 años solo sería un 2% de muestra, ¿no? Entonces, nos viene a representar que todos teníamos en la mente, y esto viene a colación a veces de la segmentación que tienes en la mente sobre las series, que el año pasado en estas fechas nosotros estábamos intentando constituir y constituimos una sociedad de un club como de inversores y tal, y todo el mundo vaticinaba bajadas de precio bastante más fuertes de lo que ha sido. Y creo, y me gustaría que comentaras, ¿no? Pero que la recuperación es porque precisamente el hecho de un hecho puntual en una serie histórica es poco representativo en la muestra, y que, sin embargo, nuestra creencia era que con bajadas del 7% tenía que caer un 25% del precio, y ahí estaríamos los que teníamos liquidez o los que tuvieran liquidez para comprar, cuando ha sido muchísimo más moderado todo esto, y todo el mundo, además, con ese mismo pensamiento, pues hace precisamente que la elasticidad sea menor y la pendiente sea más baja. ¿No crees? Sí, no, sí. La aplicación de modelos financieros al mercado inmobiliario es complicado. Es que a veces, yo a nivel docente trabajo en el ámbito de valoración de empresas y la verdad es que son dos ámbitos muy, muy distintos, ¿no? Y a veces aplicar ese tipo de modelos que hay mucha propensión por parte de gente que está en ese ámbito, pues no siempre suele ser lo más acertado, ¿no? Durante el confinamiento, pues claro, yo participé en numerosísimos webinars a nivel nacional y autonómico y tal, con otros analistas y tal, y casi, vamos, no, me sentía un bicho raro, porque todo el mundo pues enseguida se animó a vaticinar catástrofes, caídas intensas, con futuras recuperaciones en no sé cuánto, tal, en precios estamos hablando, no en un número de compraventas. Y claro, yo analizaba el mercado y los fundamentales del crecimiento de 2014 a 2019 no tenía para nada que ver con los fundamentales del crecimiento del 97 al 2007. Entonces, intensas
y cortas en el tiempo crecimientos de precios suelen llevar a caídas más o menos intensas que se podían estimar en algunos ámbitos concretos donde se había producido en el ciclo 14-19 esos crecimientos. Estamos hablando de Baleares, de Madrid, de Barcelona, que eran los más sensibles a una corrección intensa, pero es que en Aragón habíamos crecido en actividad con un comportamiento, como hemos visto, muy planito, o que únicamente se había repuntado un poquito en el 2018, primera mitad del 19, y bueno, pues yo no creía que eso diese lugar, y a nivel nacional, la gran mayoría en esa línea, a caídas tan intensas, ¿no? Y la situación ha sido dura. Hemos tenido la mayor reducción del PIB, o sea que si se hubiesen aplicado esos modelos, como se indica, le daría ese tipo de ajuste y destrucción de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente se han afrontado con paraguas importantes en cuanto a nivel de alquileres, en cuanto a nivel de rentas de trabajo, en cuanto a nivel de pagos de hipotecas, etcétera, y nos está permitiendo pues transitar con cierta solvencia esta situación, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido sigo siendo prudente, ¿no? Y no veo tampoco que aunque nos recuperemos económicamente y ese modelo le diga que va a haber una recuperación de precios, yo no digo que a corto y medio plazo vamos a tener una recuperación. Yo creo que siempre os digo lo mismo, digo, el precio llega tarde a la fiesta, ¿no? O sea, lo primero que se recupera es la actividad, el número de compraventas, y luego el precio tarda de un decalaje de año y medio más o menos en reaccionar con respecto a las compraventas. Entonces, está todo por decidir. O sea, hemos tenido un periodo de notable incertidumbre, pero a nivel de actividad económica, de empleo, pues eso hay que ver cómo va, ¿no? Tenemos una prueba de fuego ahora con el verano, por cómo somos como país, ¿no? En cuanto a actividad turística y el impacto que hay, seguimiento del volumen de reservas que está produciéndose ya en cuanto a actividad turística, el pasaporte COVID, es que todo ese tipo de cosas son importantes. Entonces, generar esos flujos es lo que nos tiene que dar. Y si nos lleva a una recuperación en cuanto a número de compraventas, que espero que sea así, y mantener los niveles, no seguir creciendo con respecto a 2019, pero sí en un equilibrio de esas 13.000 y pico compraventas que teníamos en Aragón, o 12.500, 13.500, pues yo creo que en ese escenario los precios seguirán siendo estables y no creo que se va a producir ni un ajuste ni una intensa recuperación. No sé si queréis... Vale, no, teníamos por aquí alguna pregunta en el chat, pero bueno, me está diciendo que precisamente la que estaba dando respuesta ahora. Bueno. O sea que, nada, en principio, muchísimas gracias a todos por asistir, tanto a los presenciales, a estos varios que se han animado, aquí, y como a los que habéis estado en casa. Invitarnos a seguir la actualidad del mercado en el portal miaragon.es y en breve haremos convocatorias para los informes sectoriales que ha dicho Luis, de naves, garajes, terceros. Igual esta vez agrupamos algunos para que sea un poco más concentrado. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo. Buenas tardes, buenos días. Bueno.